Voy a abrir el micrófono con todo el entusiasmo y la alegría para compartirles la información sobre las pensiones para personas mayores, esperando que todas y todos escuchen con atención, porque vienen detalles que pueden ahorrarnos un buen de confusiones y malos entendidos. Antes que nada, me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes de forma directa y sin rodeos, así que les pido que se pongan súper cómodos, como si estuviéramos echando la platicadita en la sala de sus casas, o en un cafecito ahí en la esquina. Ándale pues, arrancamos con todo el ánimo, con mucho respeto y de manera amigable. El tema principal gira alrededor de quienes se registraron para la pensión de personas mayores de 65 años en adelante, sobre los pagos que se realizarán en el 2025 y acerca de la posibilidad de que haya o no un pago doble y en qué fechas. También les quiero contar sobre el famoso retroactivo que muchas personas creen que les corresponde si se registraron en fechas anteriores, pero recibieron su tarjeta hasta enero del 2025. Y además les platicaré lo que se sabe acerca de la pensión para quienes tienen de 60 a 64 años en ciertos estados. Voy a tirar todo el aviso bienestar completo, con ejemplos, detalles y anécdotas, para que no se nos haga bolas el engrudo. Vayamos por orden. El primer punto que ha generado un montón de dudas es el caso de las personas adultas mayores que se registraron en agosto del año 2024 y recibieron su tarjeta hasta enero del año 2025. Estas personas se preguntan si les van a pagar los bimestres anteriores al momento en que obtuvo su plástico bancario. Como ustedes saben, hasta diciembre del 2024, la pensión bimestral era de 6,000 pesos. La confusión nace cuando, al registrarse en agosto del 2024, algunos creen que se les deben pagar los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, lo que equivaldría a 3 bimestres, y como en 2024 el pago era de 6,000 pesos por bimestre, suponen que eso suma 18,000 pesos en total. Así que imagínense, hay quienes andan con la idea de que se les deben 18,000 pesos de retroactivo. La pregunta de oro es, ¿de veras les corresponde esa lana? ¿En serio se van a depositar esos 3 bimestres anteriores? ¿Cuándo sucedería ese pago retroactivo si es que se da? ¿O de plano no aplica y por qué? Estas dudas, compas, han estado rondando fuertemente, así que quiero aclararlas con manzanitas y peritas para que no haya confusión. Resulta que, si alguien se registró en agosto del 2024, pero su tarjeta de la institución bancaria, la del Banco del Bienestar, se la entregó en enero del 2025, hay que verificar con mucho cuidado si, efectivamente, al momento de su registro ya habían cumplido los 65 años, o los cumplieron en ese mes porque eso influye. También hay que ver cuándo arranca la pensión de manera oficial. Pero la gran mayoría, al recibir la tarjeta en enero del 2025, recibió un pago equivalente al bimestre enero-febrero del 2025, que es de 6,200 pesos. Recuerden que a partir del 2025 la pensión subió un poquito. Entonces, muchos se quedan pensando, oye, ¿y los bimestres anteriores a este que ya me pagaron dónde quedaron? Según las reglas generales, el apoyo inicia a partir del periodo de cobro inmediato posterior a la fecha en que la persona se registró y cumplió la edad, pero depende muchísimo del calendario de incorporación, de la verificación documental y de la fecha efectiva en que la dependencia reconociera el derecho a la pensión. Si por cuestiones administrativas la entrega de la tarjeta se atrasó, no siempre quiere decir que se acumuló todo ese tiempo de julio a diciembre. Es más, en la práctica, para la mayoría que se registró en agosto del 2024 y recibió su tarjeta en enero del 2025, lo que corresponde es cobrar desde el momento de la resolución oficial de su incorporación, que usualmente está vinculada al calendario de registros, no desde la fecha en que uno cree. Por eso a la gran mayoría, en lugar de pagarles 18,000 pesos de retroactivo, se les otorga directamente el primer bimestre del 2025, es decir, 6,200 pesos por enero-febrero. Aquí es donde muchos se molestan,
se confunden o se sienten con derecho a exigir el acumulado. Pero es necesario entender que el simple hecho de haber apuntado en agosto del 2024 no garantiza forzosamente el pago de los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Para determinar esto, el programa federal requiere que la persona haya estado formalmente dentro del padrón con la aprobación y haya generado la orden de pago. Si todo ese proceso administrativo se concretó hasta finales del 2024 o principios del 2025, las autoridades suelen arrancar el pago con el bimestre vigente al momento en que finalizó el trámite. Así sucede en la mayoría de los casos. De ahí la confusión. Así que, para ser claros y sin tantos rodeos, si alguien se registró en agosto del 2024 y recibió su tarjeta en enero del 2025, lo normal es que solamente reciba los 6.200 pesos correspondientes a enero-febrero de 2025, sin retroactivo de los meses anteriores. No es que uno lo diga por mala onda o por regatearles, simplemente así funcionan los lineamientos del programa. Por eso, cuando alguien por ahí, en las redes, anda diciendo que a todos les van a dar 18,000 pesos de golpe como pago atrasado, pues la verdad es que la mayoría no va a ver esos 18,000 pesos. Hay que evitar las ilusiones falsas y sobre todo los enojos innecesarios. El segundo tema que ha generado muchísimo revuelo es el famoso pago doble. Ya saben, esta idea de que por las elecciones y la veda electoral, el gobierno adelanta varios bimestres de la pensión. Al respecto, algunas personas han circulado supuestos calendarios diciendo que en febrero del 2025 habrá un depósito doble y otras versiones que lo retrasan a marzo del 2025. Aquí es donde quiero que todo el mundo se concentre. Primero, hay que verificar las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, para las elecciones, y determinar si se emitirá una veda electoral que abarque o aplicar a los 32 estados o solamente a algunos. ¿Por qué esto es fundamental? Porque el adelanto de la pensión, el famoso pago doble, depende de que no se pueda difundir la entrega de recursos gubernamentales en la época de campañas. Cuando hay elecciones, se puede suspender la publicidad y en ocasiones se adelanta el pago que se haría en la fecha en que caería la veda. Sucedió en algunos años anteriores, pero ojo, no siempre se aplica igual a todas las elecciones. Hay elecciones que son solamente locales, o que no necesariamente requieren adelantar la pensión al nivel nacional. Hasta donde se tiene información, las próximas elecciones importantes para elegir titulares del Poder Judicial o ciertos cargos pueden ocasionar una veda que implicaría un adelanto, pero se desconoce si se oficializará para las 32 entidades del país. Si se da la orden de veda federal, se podría adelantar el bimestre mayo-junio del 2025, por ejemplo. Sin embargo, hay quienes afirman que se va a adelantar en febrero, lo cual luciría extraño, ya que el bimestre de enero-febrero ya se depositó en enero. Sería demasiado pronto hacer un pago doble así nada más. Lo más probable, con base en la experiencia, es que si llegara a haber un adelanto se realizará en marzo, coincidiendo con el bimestre marzo-abril, y se sumaría el de mayo-junio. Entonces, en ese caso, sí caerían 2 bimestres en marzo, de modo que la gente reciba lo correspondiente a marzo-abril, que de por sí les toca, y mayo-junio, ese sí adelantado. Así, efectivamente te depositarían doble en marzo, pero solo uno de esos bimestres sería el adelantado. El otro correspondería a la fecha normal de pago. Por cierto, hay que tener mucho cuidado con los canales o personas que, sin citar fuentes confiables, publican calendarios de pagos dobles con fechas exactas en febrero del 2025, como si fuera un hecho. Pónganse listos. Si no ven publicado nada en la página oficial de la Secretaría de Bienestar o en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar, no se la crean. Es muy fácil que en Internet alguien tome un calendario viejito, lo suba editado y ponga este año en curso. Así que si uno se guía por rumores, se puede llevar una decepción en febrero cuando vea que no cayó ningún pago adicional. Ahora bien,
Al margen de los pagos retroactivos y del supuesto pago doble, hay una tercera cuestión que me han consultado mucho y que también genera revuelo. La pensión para gente de 60 a 64 años, tanto hombres como mujeres. La confusión viene porque recientemente, en la Ciudad de México, se anunció la pensión Mujeres Bienestar para quienes tienen de 60 a 64 años. Además, en Tabasco, el gobernador anunció que habrá un apoyo para hombres de 60 a 64 años también. Esto, obviamente, da pie a la pregunta: ¿en mi estado también habrá pensión para esa edad, aunque sea hombre o aunque sea mujer? La respuesta breve es: en la mayoría de los estados, el apoyo federal normal arranca a partir de los 65 años. El hecho de que en la Ciudad de México y en Tabasco se den apoyos desde los 60 responden a decisiones locales y al presupuesto que cada gobierno estatal puede destinar. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha lanzado un programa llamado Pensión para Mujeres de 60 a 64, y la idea es que, al cumplir 65, ya entren al programa federal. Además, Clara Brugada, quien ahora gobierna la Ciudad de México, anunció una pensión para hombres de 60 a 64 años dentro de la misma Ciudad de México. En Tabasco, el gobernador Javier May también impulsa este apoyo para hombres de 60 a 64 años. ¿Y qué pasa con el resto de los estados? Pues depende de cada gobernador. Si en tu estado el gobierno gobernadora local no autoriza ni presupuesta este beneficio, por ahora no hay nada. Por eso no tiene caso que le echen la culpa a la doctora Claudia o a cualquier otra autoridad federal, porque esas son decisiones que se toman a nivel estatal. Si tú estás en Yucatán, en Guanajuato o en otro estado, tendrías que pedirle a tu gobernador o gobernadora que implemente algo similar, porque la federación, hasta este momento, mantiene la pensión universal a los 65. Entonces, para redondear esta parte, sí es correcto afirmar que solo en la Ciudad de México y en Tabasco se tiene garantía de un apoyo para hombres de 60 a 64 años. Y en la Ciudad de México también para mujeres de esa edad. Fuera de ahí, por el momento no hay programas estatales tan adelantados. Que no cunda el pánico ni los chismes, que no confundan. Lo más honesto es decirles que, si están en otro estado, consulten si hay algún programa local parecido. Si no lo hay, pues habrá que esperar o exigir a su propio gobierno estatal que establezca una iniciativa similar. Regresando al tema del registro en meses pasados, recuerden, mucha gente me ha contado su caso. Oye, me registré en agosto del 2024 y me dieron mi tarjeta hasta enero del 2025. ¿Me van a pagar los bimestres anteriores de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre? Como ya aclaramos, por lo general no. La pensión termina cuando oficialmente quedan incorporadas y se te programan los pagos. Lo más normal es que te hayan dado el primer depósito en enero del 2025, cubriendo el bimestre enero-febrero, sin retroactivo. Si a alguien le tocó una circunstancia extraordinaria y efectivamente le reconoció algún bimestre anterior, podría ser porque hubo algún retraso administrativo y el gobierno decidió reponerlo, pero eso no se aplica a todos en automático. Muchas veces, algunas personas que ven información en redes se animan a llamar a la Secretaría de Bienestar o a ir a las oficinas con la actitud de exijo mis 18,000 pesos, ¿dónde están? Y pues se llevan la sorpresa de que eso no va a suceder. Así que, para no perder tiempo, corajes ni hacer filas de más, lo mejor es enterarse bien y saber que usualmente no se van a depositar esos montos previos si la incorporación formal se dio hasta enero. Por ello, para quienes empezaron a percibir la pensión hasta enero, lo que corresponde es el pago de 6,200 pesos por el bimestre enero-febrero, y de ahí adelante seguirá su pensión igual que todos los demás. Sobre la duda del pago doble, me gustaría insistir. Algunas personas se confunden y creen que, si hay un depósito doble en marzo, significa que se adelantan 2 bimestres. Pero de esos 2 bimestres, uno es el que toca en ese mes, marzo-abril, y el que realmente se adelantaría sería el de mayo-junio. Eso significa que, en vez de que el dinero de mayo-junio te llegara hasta mayo, te lo estarían entregando anticipadamente. O sea, en estricto sentido, no te depositan 2 bimestres adelantados, sino solo uno, el otro es el que sí correspondía. Esto ha sucedido en años electorales a nivel federal. Pero puede variar, dependiendo de que haya o no veda electoral en tu entidad, de si la elección es local o federal, etc. Hay que estar bien truchas con eso. Lo cierto es que no basta con que un canal cualquiera en internet diga que va a haber pago doble en febrero y presente un calendario supuestamente oficial. A veces sacan un video antiguo de cuando sí hubo un adelanto en febrero de algún año anterior, por ejemplo, un video de hace 1 o 2 años, y lo editan con fecha actual para confundir a la gente. Cuando llegue febrero y no te caiga ese doble depósito, ni creas que te van a dar una explicación o disculpa. Por eso es mejor siempre revisar directamente las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar o el Facebook de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, o escuchar anuncios formales del gobierno.
Hasta este momento, no hay ningún anuncio sobre un pago doble en febrero del 2025, lo que hace pensar que, si llega a suceder un adelanto, sería más adelante, probablemente en marzo. Hay otro punto que preocupa a la gente. Oye, ¿y qué hay con el calendario de incorporación para quienes cumplieron 65 años en enero o cumplirán en febrero del 2025? Pues lo habitual es que se abra una nueva convocatoria y se publique un calendario de registro para las personas que cumplieron o cumplieron 65 en esos meses. La dinámica es similar. Se les asignan fechas de acuerdo con la inicial de su primer apellido, llevan su acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio, etc., y luego deben esperar la entrega de su tarjeta que, dependiendo de la saturación, podría tardar unas semanas. Una vez que la reciben, alrededor de 15 o 20 días después, viene su primer depósito, que en este 2025 es de 6.200 pesos bimestrales. Para el 2026 y años subsiguientes, se espera que siga aumentando, pero siempre estén al pendiente de avisos oficiales. También aprovecho para comentar que hay gente que se confunde entre la pensión de 65 y más y la pensión mujeres de 60 a 64 años en la Ciudad de México. Son programas distintos. La pensión de 65 y más es federal y aplica en todo el país. La pensión mujeres de 60 a 64 es local, depende del gobierno de la Ciudad de México y es únicamente para mujeres de la capital. Igual pasa con el programa que impulsa Clara Brugada para hombres de 60 a 64. Quienes entren en alguno de esos esquemas locales, deben revisar los lineamientos específicos. Así que, si te dieron la tarjeta por la pensión mujeres, es muy distinto a que te la hayan dado por la pensión de 65 y más. En el primer caso, puedes recibir un depósito un poco antes, según la fecha en que te la entreguen, y no necesariamente coincide con los bimestres federales. En cambio, con la pensión federal, es un calendario igual para todos y todos los beneficiarios del país. Para poner un ejemplo, si una mujer de 62 años se registró en octubre para la pensión Mujeres de la Ciudad de México, es muy posible que en enero ya haya recibido su tarjeta local. Le depositan según el calendario de ese programa. Pero eso no significa que ya esté dentro de la pensión federal de 65 y más. Cumplirá ese requisito cuando llegue a los 65 y haga su trámite con la Secretaría de Bienestar a nivel federal. Son dos cosas distintas, y ni hay que revolverlas. De igual manera, en Tabasco, los hombres que tengan 60 a 64 años y se registren en su programa estatal recibirán su tarjeta estatal y la calendarización para depósitos. No es lo mismo que el programa federal. No vayan a confundir y luego anden exigiendo la suma que corresponde a 65 y más, cuando todavía no llegan a esa edad ni a ese programa de índole federal. Pasa algo parecido con los famosos préstamos con tarjeta de bienestar. La gente luego dice, oye, ¿y con mi tarjeta de la pensión me pueden prestar dinero en el banco? Eso no está contemplado como un apoyo oficial directo. La Financiera del Bienestar, antes Telecom, maneja algunos servicios financieros, pero no es que la tarjeta de la pensión en sí misma te dé acceso automático a créditos. Si alguien te hace esa promesa, investiga muy bien porque puede ser un engaño. Lo más sano es que, si deseas un préstamo, verifiques con la institución adecuada y cheques si hay algún producto de crédito confiable, con bajas tasas de interés. Hay que andarse con mucho cuidado. En resumen, quiero recalcarles, con lenguaje muy de corazón, esto, es comprensible que todas y todos estemos al pendiente de cobrar lo que nos corresponde. Nadie quiere que le vean la cara, ni quedarse sin un dinero que, por derecho, uno cree que le toca. Pero hay que informarse en fuentes confiables para no alimentar falsas esperanzas ni caer en ojo cuando luego no nos llega ese pago retroactivo o ese doble depósito que anduvieron prometiendo en algún rincón de Internet. La vía más segura es consultar la información directamente con la Secretaría de Bienestar, con la página oficial, con el Facebook oficial de la Secretaría Ariadna Montiel o con comunicados que lanza la Oficina de la Presidencia. Solo cuando veas un anuncio verdadero y documentado, puedes estar seguro de que el depósito llegará. De lo contrario, no hay que creer en cualquier video que te pongan un supuesto calendario mágico. Volviendo a la parte de será febrero o será marzo cuando depositen doble si es que hay veda electoral. Lo más normal en estos procesos es que, si en enero ya cayó el depósito de enero-febrero, el siguiente depósito sería, en condiciones normales, en marzo, que incluye marzo-abril. Si llega a existir esa veda electoral que se aplica a toda la República, la Secretaría de Bienestar podría adelantar también el bimestre de mayo-junio para entregarlo en marzo. Eso originaría un pago doble en marzo, pero no se adelantarían dos bimestres, sino solo uno. Así es como sucede normalmente. Además, te recomiendo que, si alguien tiene la curiosidad de saber si su estado se verá obligado a adelantar los pagos, revise si efectivamente habrá una elección que afecte a toda la entidad o si es una elección local muy particular. Por ejemplo, si en tu estado habrá elecciones para ayuntamientos o cargos específicos, pero no hay veda a nivel federal, puede que no se realice un pago doble en todo el país, sino que únicamente en ciertos casos particulares se aplican medidas distintas. El problema es que la mayoría ve un rumor y cree que aplica para los 32 estados. Luego llegan los reclamos. ¿Por qué no me depositaron doble si en el video dijeron que sí?
Y resulta pues que no había veda general. Por eso, hay que andarse con cautela y esperar la comunicación oficial. Por otra parte, recuerden que, si alguno de ustedes va a cumplir 65 años en febrero del 2025, estén muy pendientes de la siguiente convocatoria. Generalmente, la dependencia federal emite una invitación para que las personas que cumplan 65 en ciertos meses acudan a las mesas de registro, de acuerdo con la inicial del apellido. Llevan sus documentos, se les avisa en qué fecha se les va a entregar la tarjeta y, después, se supone que en un lapso de 15 a 20 días se refleja el depósito de su primer bimestre, que para este año es de 6,200 pesos. Lo comento porque luego escucho a muchos decir, me registré en noviembre y no me ha caído nada. ¿Por qué? Pues puede ser que te toque tu tarjeta hasta cierto mes y que después debas esperar unas semanas más para el primer depósito. Hay que diferenciar la fecha de registro de la fecha real en que empiezas a ver el dinero en tu tarjeta. A quienes preguntan, entonces, definitivamente no hay posibilidad de cobrar bimestres atrasados si me dieron mi tarjeta tarde. En la gran mayoría de los casos, la respuesta es no, a menos que haya existido un problema administrativo muy particular donde te autorizaron formalmente desde antes y, por un error ajeno a ti, no recibiste tu tarjeta. Pero eso es rarísimo. Lo normal es que el pago arranque cuando quedas debidamente validado en la plataforma y te genera la orden de pago correspondiente. Ahora, hablemos de la confusión que se presentó a finales del 2024 y principios del 2025, cuando algunos canales o páginas de redes sociales anunciaron que, en enero del 2025, se depositarían 7,000 pesos o 7,500 pesos. Muchísimas personas se emocionaron y se quedaron esperando esos montos. Y la verdad es que en enero recibimos 6,200 pesos, nada más. Esto demuestra que es muy común que circulen rumores o noticias falsas sobre incrementos que todavía no están autorizados. Cuando la pensión federal aumenta, se anuncia con tiempo. Así que, para la gente que se quedó con la idea de que iban a ser 7,000 pesos en enero, la explicación es simple. Alguien tomó un video viejo o hizo una especulación sin fundamento. Cuando llegaron las fechas de pago, no se cumplieron esas cifras, y nadie se hizo responsable de haber publicado ese chisme. Lo mismo, tristemente, pasa con el tema del aguinaldo. Cada fin de año, hay quienes dicen que darán aguinaldo a todas las personas mayores, algo así como un pago extra. Sin embargo, la realidad es que el programa federal no contempla un aguinaldo, sino el pago bimestral fijo, y en algunos años electorales, un adelanto, pero no un aguinaldo. Por ahí salió también la versión de que si bono navideño, regalo navideño y pago de Reyes. Todo es puro invento que ilusiona a la gente y luego causa coraje o engaño. Por eso, es vital revisar los comunicados formales del gobierno. Ahora bien, con todo lo que él explicó, posiblemente surgirán comentarios como, yo me quedé esperando pago doble en febrero, y nada. Es que, si no hubo un anuncio oficial, no deberías esperarlo. O alguien más dirá, ¿por qué en mi estado no dan la pensión de 60 a 64 a hombres, si en Tabasco y en la Ciudad de México sí? Bueno, porque en tu estado el gobernador o la gobernadora no ha lanzado ese programa local. Sencillito. Igual, la doctora que encabeza el gobierno federal no es la responsable de que en tu estado no haya un programa similar. Cada entidad tiene su política interna, y si los mandatarios estatales deciden usar los recursos para otra cosa, pues a reclamarles a ellos. En estas pláticas, me gusta recalcar que es muy valioso que la gente participe, que comparta esta información, porque es la manera de que más personas se informen y no caigan en noticias falsas. Si tienes un grupo de WhatsApp con la familia, la vecindad o un colectivo de amistades, pásales el dato, lo mismo si usas Facebook. A veces, con un clic, puedes ayudar a alguien a evitar un viaje inútil o una fila enorme en la Secretaría de Bienestar. Igual y comparten en Telegram o donde quieran. Lo esencial es que no se crean de inmediato los titulares escandalosos que prometen la luna y las estrellas sin citar fuentes oficiales. A mí me emociona saber que cada vez más personas mayores ejercen su derecho a la pensión. Son apoyos que, aunque no resuelven todo, sirven de gran ayuda. Y entiendo perfecto que cualquiera quisiera recibir pagos atrasados, pagos adelantados, bonos y todo lo demás. Pero hay que ceñirse a las reglas reales. Así que, si tú escuchaste que a tu comadre le dieron un retroactivo, lo primero es preguntarle, ¿en qué fecha exacta te registraste y cuándo te validaron? Tal vez ella sí tuvo un registro formal desde julio, pero por situaciones del sistema le llegó su tarjeta en diciembre, y efectivamente, le pagaron algún periodo retroactivo de más. Pero esas son excepciones, no la regla. Y la gente que jura que a todos les corresponden 18,000 pesos de golpe, pues la neta es que está bastante equivocada. Por otro lado, muchas personas me preguntan si una vez que se autorice un pago doble por la veda electoral, se hará para todas las pensiones, la de personas mayores y la de discapacidad. Normalmente, sí. Cuando el gobierno decide adelantar pagos, lo hace para los diversos programas que maneja la Secretaría de Bienestar, incluidas las becas de ciertos niveles escolares, para que no se esté dispersando información ni dinero a medio proceso electoral. Pero todo dependerá de la magnitud y alcance de las elecciones de turno.
No es un hecho que se aplique en todos los estados por igual. Esto lo subrayo para que no haya malas interpretaciones. Algo que a mí me motiva es que, cada año, se va aumentando el monto de la pensión, y ojalá llegue el día en que quienes cumplan 65 años puedan inscribirse y recibir su tarjeta en un lapso mucho más breve, sin tantas demoras. El programa federal ha avanzado mucho, pero aún tiene trabas burocráticas y saturaciones que provocan que a algunos les entreguen la tarjeta varios meses después de su registro. En lo personal, creo que mientras más información verídica tengamos, menos espacio habrá para rumores. Y claro, si te quedó cualquier duda, te invitamos a seguir preguntando de manera directa en los canales oficiales. No te preguntas con la duda. Eso sí, te suplico que si te encuentras con videos donde juran que ya salió un calendario para el pago doble en febrero del 2025, revisa muy bien si ese anuncio es reciente o si es un recicle de años anteriores. Si no lo ves en la cuenta oficial de la Secretaría de Bienestar o de la funcionaria responsable, aguas, seguro es falso. Evita emocionarte antes de tiempo, porque luego uno se amarga cuando no pasa nada en la fecha prometida. Si de veras se autoriza un pago doble, lo anunciarán con bombo y platillo, y más de uno lo va a replicar por todos lados, citando la fuente oficial. Hablemos un poquito de la diferencia entre un adelanto y un pago que realmente sea doble. Cuando te depositan 2 bimestres juntos, uno es el que correspondía puntualmente a ese periodo, y el otro se adelanta para cubrir la época de la veda electoral. Así, si el pago regular es en marzo y te depositan marzo, abril y mayo-junio juntitos, uno de esos 2 bimestres te tocaba de todos modos, y el otro es el que te dan anticipado. No es que te estén regalando más dinero, simplemente lo estás recibiendo antes, y luego, cuando llegue el mes en que normalmente caería, pues ya no te vuelves a depositar. Esto lo señalo porque a veces la gente se emociona pensando que es un dobleteado extra. En realidad, solo te están cambiando el orden de pago. Así que, resumiendo todo el merengue de información que hemos soltado, las personas que se registraron en agosto del 2024 y recibieron su tarjeta en enero del 2025 normalmente no recibirán 18,000 pesos de retroactivo, sino que arrancarán con el bimestre de enero-febrero 2025. 6,200 pesos. Aquellos que escucharon que habría un pago doble en febrero del 2025, pues no lo den por hecho hasta no ver un calendario oficial. Muy probablemente, si sucede un adelanto, pasará en marzo, por la lógica de la veda electoral, y se adelantaría únicamente el bimestre mayo-junio, mientras que el bimestre marzo-abril se paga porque es el que corresponde. Finalmente, la gente que vive en la Ciudad de México o Tabasco y que tiene entre 60 y 64 años podría acceder a programas estatales o locales de pensión, ya sea para mujeres, en la capital del país, o para hombres, en ambas entidades, pero eso no aplica por ahora en los demás estados, salvo que tu gobierno local apruebe algo parecido. A lo largo de esta amplia explicación, he querido echarles más crema a los tacos, como decimos coloquialmente, para llegar a cada rincón de estas dudas y dejarlo cristalino. Aunque suene repetitivo, es preferible recalcarlo muchas veces antes de dejar cabos sueltos. No se trata de aburrirlos, sino de que salgamos todos con la claridad suficiente para evitar corajes y confusiones. Sé que a muchos no les hace gracia que uno sea insistente con las palabras consulta redes oficiales, revisa la página de la Secretaría de Bienestar, checa el perfil de la Secretaría de Bienestar, pero es que en serio es la mejor forma de no tragar ansias ni creer en fábulas. Cuando llegamos a ver un comunicado oficial, se aclara todo. Y si no publica nada es porque no se ha concretado. Es como cuando se dice, hasta no ver, no creer. Pues sí, hasta no ver la publicación oficial en las plataformas confiables, no demos por hecho ni retroactivos de 18,000 pesos, ni depósitos dobles en febrero, ni 7,000 u 8,000 pesos en un bimestre. Evitémonos malos ratos. Por eso, con todo respeto, cada vez que ustedes escuchen me deben los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre solo porque me registré en agosto, piénsenlo bien. Hace falta que la dependencia reconozca y procese oficialmente su incorporación desde esa fecha. Y no siempre pasa. A veces, aunque uno se registra, el papeleo se concreta hasta más tarde. Además, cada mes hay decenas de millas de personas que cumplen 65 años, y el sistema tiene que ir validando poco a poco. Esto puede retrasar la entrega de tarjetas y empatar los pagos con el bimestre que esté corriendo en ese momento. Gracias, Octavio. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas acá. Gracias, Octavio. Gracias. Buenos días, Presidenta. Preguntar sobre este tema. Primeramente, la semana pasada usted mencionó que ya había denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el tema de corrupción dentro del Infonavit. ¿Cuáles son estas denuncias? ¿Contra qué empresas o despachos está dirigida? En la mayoría de los casos es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Entonces se siguen presentando denuncias penales
En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros pues que revisen, integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit. Presidente, en un segundo tema, ¿tiene ya el número de personas mexicanas que han sido repatriadas al país de extranjeros? Y con este contexto de Colombia, ¿cuál es su postura, Presidenta? Sabemos que tiene una reunión esta semana o está convocado la CELAC. ¿Tienen una estrategia a nivel Latinoamérica para responder a las nuevas medidas de Estados Unidos? ¿Y cuáles serán las que determinará nuestro país? ¿Se aceptarán todos los aviones de repatriados o cómo será, Presidenta? Gracias. Primero, del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Han sido reuniones a distancia y en estas pues hay acuerdos, conciliaciones, digamos. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos. La tuvieron presidentes del pasado y la tuvo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar con la administración Trump y después con la administración Biden. Entonces hay mecanismos de coordinación que existen desde hace mucho tiempo. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos preparamos con los centros de atención, particularmente en la frontera norte, que ya algunos de ellos ya están listos y otros están ya por terminarse. Son centros de atención en donde recibimos a nuestros connacionales, a los mexicanos y mexicanas que son deportados por Estados Unidos y que nosotros los recibimos, como he dicho, con el programa México Te Abraza. También hay otras oficinas que están desde hace tiempo en aeropuertos de nuestro país. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un programa que en el periodo del presidente López Obrador se llamó PRIM, que coordinaba la canciller Alicia Bárcenas, en donde también se recibía a mexicanos y ahí se les daba oportunidad de empleo, apoyos diversos para poderse integrar. Entonces, este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que en México pues tiene ya muchos años que se hace. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos. Algunas de ellas se han ganado. Entonces, es una relación permanente que se tiene y en nuestro caso, pues tenemos esta relación que se estableció a partir de esta llamada que se hizo entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Presidenta, y entonces,
¿no han aumentado o sí han aumentado las deportaciones de mexicanos al país en esta última semana? ¿Es verdad que hubo 4 envíos de aviones este fin de semana? Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han hasta aumentado? ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Presidenta, nada más para cerrar ese tema y rápidamente a otro, ¿usted participará en la reunión de la CELAC de este jueves? Sí, están llamando a una reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos. Entonces finalmente lo que entiendo es que ayer por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos y eso es bueno porque finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos, el diálogo, el respeto, siempre con nuestros principios de defensa de nuestra soberanía, de defensa de las y los mexicanos en el exterior, de garantizar los derechos humanos de quien llega repatriado a nuestro país y ahora en especial con este programa de México te abraza, en donde sea por razones de deportación o porque quieran venir a México, nosotros recibimos a las y a los mexicanos con los brazos abiertos siempre. Presidenta. Y además también lo que anunciamos aquí, que están todos los consulados de México con este apoyo permanente para apoyar en asuntos jurídicos y de otro tipo a nuestros connacionales. Presidenta. Permítame un momento. Presidenta, perdón, no me presenté, Angélica Guerrero del Financiero Bloomberg. Y ya por último, ayer marcharon en Sinaloa por el regreso de la paz a ese estado, incluso también pidieron la destitución del gobernador. ¿Qué es lo que usted opina, Presidenta, al respecto? Pues estamos trabajando en Sinaloa. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla y en su momento, cuando haya la posibilidad pues de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Llegaron más refuerzos a Sinaloa y estamos trabajando todos los días para construir la paz en Sinaloa, desde la garantía de la atención a las causas hasta la cero impunidad. Sobre el tema de la vigilancia y la presencia permanente protegiendo a las familias de Sinaloa. Sobre el tema del gobernador, Presidenta, lo continúa pues nosotros nuestra labor es ayudar como gobierno federal a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz. Mañana vamos a dar el informe de seguridad con mucha responsabilidad de cómo cuáles son los resultados de estos, pues ya prácticamente 4 meses que llevamos al frente del gobierno. Hay una coordinación muy importante de las fuerzas de seguridad, de la atención a las causas que le hemos fortalecido y de la cero impunidad, y una coordinación muy importante con la Fiscalía General de la República, que ha sido muy importante en lo que vamos a presentar el día de mañana.
Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues consultarle a propósito de temas nacionales, pues está todo enfocado al tema de migración, pero también quiero consultarle este proyecto que está presentando la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, respecto a pues, lo que está pasando en el desacato, porque finalmente es un desacato por parte de lo que es el Comité de Evaluación de Personas Juzgadoras del Poder Judicial, en el cual pues menciona que puede pedirle al Senado de la República que asuma esta atribución y obviamente los que están en este comité del Poder Judicial como aspirantes o que se inscribieron no queden en el desamparo. Es preguntarle su opinión sobre esto y sobre la otra opción que está proponiendo, que es una tómbola, hacer una tómbola para que finalmente se decida a los que podrían estar como aspirantes a aparecer en la boleta el próximo 1 de junio, doctor. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasaría si no sé exactamente cuál es el número de personas que quedaron en el comité del Poder Judicial? A ver si nos pueden informar. Creo que son poco más de 1,000 personas que quedaron en el comité del Poder Judicial. Vamos a repetir nuevamente muy brevemente. La Constitución establece que para definir las personas que van a participar en la elección se definen 3 comités: un comité del Ejecutivo, un comité del Legislativo y un comité del Poder Judicial. Los 3 poderes a tiempo presentamos a nuestros comités, se hicieron la apertura de las convocatorias, se inscribieron y los 3 iban caminando muy bien. De pronto el Comité del Poder Judicial dijo: yo ya no puedo porque según estas hay amparos que impiden que yo pueda continuar con esta selección. Entonces pararon los trabajos. Nosotros pues públicamente dijimos: tiene que definir el Tribunal Electoral. ¿Por qué el Tribunal Electoral y no la propia Corte? Porque es un proceso electoral y en procesos electorales la última palabra la tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Eso lo establece la Constitución. Entonces, ¿qué pasaría si estas 1,000 personas, supongamos, no sé exactamente cuántas, a ver si me lo dan, si este número, fueron las que se inscribieron, pero creo que ya había habido un proceso inicial, pero bueno, supongamos que son 3,000. ¿Qué pasaría si estas 3,000 no pueden participar? Pues de inicio hay personas afectadas por el proceso. Entonces el proceso pues seguiría con personas que no se garantizaron sus derechos de participar en una elección. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que es una decisión de la Corte, como lo han venido haciendo, para que hubiera un esquema en donde se pudiera impugnar la elección de jueces, magistrados y ministros. Es un mecanismo para poner en duda la elección desde mi punto de vista. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga cómo salvaguardamos los derechos de estas personas que están participando, que decidieron participar e inscribirse en el Poder Judicial. La Constitución dice que es hasta el 31 de enero, establece la fecha, la Constitución, para poder tener los nombres de las personas que van a participar en la elección. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga, bueno, si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo y al Legislativo, un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema. Entonces la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. Pero la elección va a seguir porque es una decisión del pueblo de México. Que en México se elija el Poder Judicial por voto popular
Y ya el Instituto Nacional Electoral va muy avanzado en el proceso organizativo. Ahora quiso poner la Corte esto que desde el principio no he estado de acuerdo, pero pues qué bueno que el tribunal esté dando una salida. Ah, sí, son 3.805. Sí, es por el corte que quedan como de 6.000 y fracciona la primera inscripción que se hizo, y se hizo un corte, justamente son 3.000 Pues personas. son pocos días, pero pues que sea a partir de una decisión del Tribunal Electoral, está muy bien. Aprovechando que está por aquí el titular del Infonavit y temas de cuestión legislativa, el próximo 1 de febrero comienza lo que es el periodo ordinario, tanto en Senado como en Cámara. Sacó el tema de la ley del Infonavit, es preguntarle, consultarle, ¿usted pediría a lo que es el Congreso de la Unión en lo general de que se resuelva este tema del Infonavit antes de que finalice febrero, viendo lo que presentaba el titular del Infonavit? Y el otro, usted hacía un video ayer sobre el tema del maíz transgénico, de esta iniciativa que ya propuso, si no mal recuerdo, por ahí nos dijeron que fue a Cámara, no a Senado, que nos precise si también buscaría que se aprobaran estas dos en el mes de febrero o serían hasta marzo, doctor. Hay muchas leyes que vamos a presentar. Reforma constitucional, la del maíz transgénico, es decir, es muy sencilla la redacción del cambio en el artículo 4 y el 27, y establece claramente que el maíz es un elemento de identidad nacional y que no deben sembrarse en nuestro país maíz transgénico, y que debe procurarse la agroecología, es decir, procurar que poco a poco se vaya disminuyendo el uso de químicos en la siembra de maíz. Entonces, esto es la propuesta del 4, y del 27 que el Estado garantice que esto sea así. Esa es la propuesta del maíz transgénico, o de la prohibición del maíz transgénico. Ayer decía, el maíz surge en Mesoamérica, no es una planta silvestre, es una planta producto de la domesticación de las culturas originarias y de los primeros pobladores en este territorio. Es una planta que hoy se siembra en muchos lugares del mundo y es un símbolo de la identidad nacional por muchas razones, no solamente porque es el elemento fundamental de la alimentación de las y los mexicanos, sino que además es producto cultural de esta domesticación que se hizo de plantas silvestres, como es el caso del teocintle. Entonces, es muy importante esta reforma, es un tema de identidad y de resguardar nuestra biodiversidad. Y por otro lado, vamos a presentar el de la no reelección y el contra el nepotismo. En casos de reformas constitucionales, hay ahí algunas otras que tienen que ver con el tema de simplificación de trámites, también de reforma constitucional, y luego vienen muchísimas leyes secundarias. El miércoles vamos a presentar aquí las leyes secundarias en materia energética, producto del cambio en el 27 constitucional. Son reformas muy trascendentes para el fortalecimiento de Pemex y de CFE, y de establecer muy claramente en dónde puede haber participación privada y cómo, además de la simplificación de muchos temas, y también de normatividades que permitan, en el caso de importación de combustibles, darle el seguimiento permanente, la trazabilidad desde la importación hasta el uso de combustibles en las gasolineras. Son varios decretos, desaparece la CRE, desaparece la CNH, como ya se estableció en la última reforma constitucional, que lo sustituye. Todo esto viene en las reformas energéticas.
En cuanto a la ley del Infonavit, sí esperamos que sea aprobada en las primeras semanas de febrero. Parece que hicieron ahí en atención, como debe hacer el Congreso, de una consulta tanto a trabajadores como empresarios. Entonces ya la Cámara de Diputados tiene que informar, pero en esencia es la ley que planteó el Infonavit, que será aprobada en las primeras semanas de febrero. Y ya para terminar, bueno, se le consultaba hace un ratito sobre el tema de la CELAC, esta reunión. Todo parece indicar que sería virtual, pero si nos precisa, por favor, si va a ser virtual. Vamos a esperar, le pedí al canciller que averiguara exactamente lo que sabemos nosotros. Tuvo ayer algunas conversaciones, el canciller Juan Ramón de la Fuente. Nos vamos a ver hoy en un rato, damos seguimiento permanente, en particular al tema de la migración y la repatriación de las y los mexicanos. Ahí vamos a ver este tema de cómo está planteada la reunión de la CELAC y si participaría personalmente o a través del canciller o de algún otro compañero, para ver pues cuáles son las consideraciones de esta reunión. A lo mejor algunos dirán, ¡ay, pero qué rollote se avienta! Pues sí, compadres, comadres, sé que es mucha información, pero prefiero que sobre y no que falte. ¿Qué tal que luego alguien dice, ¿por qué no avisaste? Yo me confundí por culpa de un video. Pues aquí estamos echándonos toda la explicación para que no haya perdido. Les sugiero que se quedan hasta el final de esta charla y si algo no les quedó claro, se regresan unos minutos o comentan con la vecina, con la familia. Entre todos nos podemos echar la mano. La finalidad es difundir la verdad con un tono alegre, cercano, sin tanta palabra dominguera, pero con sustento. Invito también a la gente a que cuando escuche algo que suene demasiado bueno para ser verdad, amigo un poquito. Es válido emocionarse, claro que sí, pero hay que corroborar la información. ¿Van a dar 20,000 pesos de golpe? ¿Van a depositar 3 bimestres de jalón? ¿Van a repartir aguinaldos? Si no lo viste anunciado por la misma Secretaría de Bienestar, o en la conferencia oficial, o en el perfil de la titular, lo más probable es que sea puro choro. Sé que hay canales que se la viven haciendo clickbait, usando titulares muy llamativos para ganar vistas, y no falta quien llegue a creerlo. Te recomiendo que, si te topas con esos contenidos, los tomes con cautela y verifiques. Así no te dejes con un palmo de narices después. Por todo lo que he contado, agradezco muchísimo la confianza que me dan para platicarles de estos temas. Este ratito lo hemos aprovechado para aclararles qué onda con el registro de agosto que se resolvió hasta enero, para que no se hagan ilusiones de 18,000 pesos en retroactivos, y qué onda con el pago doble en febrero o marzo, para que sepan que hasta que las autoridades confirman, no podemos darlo por seguro. Igualmente, aclaramos la diferencia entre el programa federal de 65 y más y las pensiones locales para 60 a 64 años en la Ciudad de México y Tabasco, tanto para hombres como para mujeres. Con ello, cubrimos los frentes que más generan confusión. Si todavía tienen dudas, lo más recomendable es llamar a la línea de bienestar 800-639-4264, meterse a la página oficial y revisar con calma qué dice su apartado de convocatorias. Pero por favor, no se vayan con la finta de calendarios piratas o antiguos que están rondando. Y si conocen a alguien que está súper clavado con la idea de que ya casi llega el doble en febrero, oriéntenlo. Díganle, mira, compita, mejor checa las redes oficiales a ver si de verdad el gobierno lo dijo. Y si no lo encuentras por ningún lado, lo más probable es que sea puro cuento. De todo corazón, deseo que a quien le toque la pensión, la aproveche lo mejor posible para su salud, su alimentación, sus necesidades. Que nadie se queda sin este derecho y que nadie sea víctima de engaños. Y si en marzo llega a haber un doble depósito, pues que mejor, pero sabiendo que solo uno de esos bimestres se está adelantando y el otro corresponde a la fecha en curso. Espero haber cubierto a los interrogantes. Me encanta transmitir buenas vibraciones y claridad. Y, como decimos en México, ahí se las dejo al costo para que decidan informarse con fuentes oficiales antes de hacer corajes. Me despido con un gran abrazo, dándote las gracias por su tiempo, su atención y su confianza. Ojalá compartan esta explicación con la familia, con los amigos y con quien ande confundido para que todos estemos en la misma sintonía y no dejemos que nos agarren en curva. Recuerden que aquí lo que queremos es respetar a quienes merecen y necesitan estos apoyos, sin generar falsas expectativas. Siéntanse con toda la libertad de platicarle al vecino, a la comadre, al compadre, a quien sea que ande con dudas. Invítenlo a comprobar la información oficial o a escuchar una explicación que no sea jalada de los cabellos. De nuevo, no olviden que lo más confiable es esperar a que la Secretaría de Bienestar publique la información, ya sea en su página web o en Facebook, o que lo informe la presidenta o la persona responsable del programa. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta larga charla.
Prefiero dar muchos detalles antes de quedarme corto. Un abrazo con mucho cariño para todas y todos, y gracias por estar al pendiente de estos temas tan importantes. Este país lo hacemos todos, y es fundamental que la gente mayor reciba sus apoyos con puntualidad y sin enredos. Cuídense, sigan con ese ánimo, y hasta la próxima. Ánimo, raza, échenle ganas. La información es poder, y entre más claras tengamos las cosas, menos tropezones nos atreveremos. Les mando mis mejores deseos y ya saben, aquí estamos para lo que se ofrecerá. Nos vemos pronto.